Muy buenos días, que Dios me los bendiga grandemente en esta mañana. Espero que estén teniendo un feliz inicio de semana. Y bueno, pues quiero continuar con estas meditaciones acerca del fruto del Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de la fe. Pero quisiera que escucharan primero un himno y también que lo fueran leyendo en la pantalla de la computadora. Me gustaría que meditara en la letra de este precioso himno. Mi fe espera en ti.
Amén. Bendito sea el Señor. Hermoso himno que nos refleja lo que realmente es la fe. La fe que fue una vez dada a los santos y que en esta mañana vamos a meditar un poco acerca de la fe como el fruto del Espíritu Santo. Y bueno, pues esa es la tarea que tenemos hoy. Ojalá que podamos ser edificados con la palabra del Señor. Tenemos que comenzar haciendo una distinción entre lo que es el don de fe y lo que es la fe como fruto del Espíritu Santo. Pues la fe como fruto del Espíritu Santo es la fe que nos salva. La fe, la confianza que un día pusimos en el Señor Jesucristo, en su Evangelio, y que nos condujo al arrepentimiento. Esa fe es el fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones, que comienza a crecer y a desarrollarse, a madurar durante toda nuestra vida cristiana. Y la fe como don del Espíritu Santo es otra cosa, opera en el ejercicio de los dones, en la manifestación del poder de Dios. Es una capacidad divinamente otorgada para creer sobrenaturalmente. Y esto no lo tiene todo cristiano. Es un don que Dios le da a algunos cristianos como Él quiere. Y es la diferencia, ¿verdad? La fe que salva la tenemos todos. Bueno, en esta mañana quisiera comenzar esta pequeña práctica hablando de lo que constituye la fe esencialmente para nosotros. Ese es el vehículo, la manera en la cual nosotros recibimos todo lo que recibimos de parte de Dios, partiendo desde el inicio de nuestra vida cristiana, cuando nacemos de nuevo, el perdón de pecados, la esperanza de vida eterna, todo eso lo tenemos por medio de la fe que depositamos en Jesucristo. Y a partir de ese momento, todo lo que nosotros recibimos en nuestra vida cristiana lo recibimos por la fe. Es importante que entendamos esto, porque la fe no solamente es aquello que nos trae la salvación en el momento en que creemos, sino que nos capacita para vivir la vida cristiana. Es la vida de fe. Por eso es que la Escritura habla de la carrera de la fe, entre otras figuras, porque es una jornada que nosotros comenzamos a caminar con Dios en Jesucristo desde el día en que creímos. Como don, porque también es un don de Dios, definitivamente la fe que nos salva es un regalo de Dios que Él nos da por su gracia, mediante el ministerio del Espíritu Santo. Y es lo que se constituye en nuestra vida como la llave para recibir todo lo que recibimos de Dios, incluyendo sus promesas, en la cual nosotros ponemos nuestra confianza una vez que hemos creído y comenzamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. La palabra que ya muchas veces hemos dicho, que es, vamos a decir, la raíz de esta palabra fe, valga la redundancia,
es la palabra emuná en hebreo, que constituye una fe obediente. O sea, es una fe que responde a la palabra de Dios y se dispone a vivir en obediencia a lo que Dios dice. En griego es la palabra pistis y significa también una firme persuasión, una convicción con respecto a Dios y a Jesucristo y a todas las cosas espirituales. Por lo que la fe, amados hermanos, si queremos usar un juicio bíblico, por no decir una definición, realmente no es una definición, es un juicio, pero muy apropiado, es lo que encontramos en Hebreos 11:1. En su primera parte dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Una de las cualidades fundamentales de la fe, precisamente, es esa, que espera. La fe bíblica, la fe que nos salva, se caracteriza, se distingue por encima de todas las cosas por ser una capacidad para esperar en el Señor, para poner toda nuestra confianza en sus promesas y saber de que Dios es fiel y que un día esas promesas se cumplirán. Por eso es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Es un paralelismo, es lo mismo. Simplemente es una frase que se añade para afirmar lo que se está diciendo. Pero la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la misma cosa. Y el creyente tiene la convicción, tiene la certeza de lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Por eso es que la fe que salva se distingue por la capacidad que tiene de esperar y descansar en Dios. El creer que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan, continúa diciendo el autor a los hebreos, es otra característica de la fe. La fe cree que Dios es bueno. La fe cree que Dios galardona, premia a los que en Él confían. La fe no duda del carácter bueno y dadivoso de Dios. Es el resultado, además, dice la Biblia, del oír. El oír y el oír de la palabra de Dios. Es decir, que si no hay la intención de poner nuestra atención a lo que Dios dice, la fe no puede crecer, la fe no puede abundar. No podemos abundar en fe, no podemos crecer en fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esta fe es la fe que nos salva cuando lo depositamos en Jesucristo. Por fe somos salvos, dice. Por la gracia de Dios, por medio de la fe, alcanzamos la salvación en Efesios capítulo 2. Ahora, esta fe de la cual estamos hablando tiene algunas características. Primeramente, hermanos, es una decisión de la voluntad. Es decir, los mandamientos de Dios a que nosotros creamos, apelemos a nuestro libre albedrío. Es la capacidad que tenemos, dada por Dios, para escoger y decidir. Bueno, pues la fe en esta primera instancia es la decisión que nosotros tomamos voluntariamente de creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente movidos por la acción del Espíritu Santo, que es quien el que elabora en nuestros corazones esa gracia preveniente que nos trae y nos enamora, nos acerca, nos seduce. Y el día en que nosotros creímos, ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Dios y lo hacemos libremente, sin ninguna cosa que nos fuerce, solamente que estamos ante el mover del Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y juicio. Esta fe, como fruto del Espíritu Santo, es confiar en la palabra de Dios, en sus promesas. El carácter de Dios respalda sus palabras y sus promesas. La Biblia dice que Él no miente, Él no puede negarse a sí mismo. Y nosotros afirmamos tener fe cuando confiamos en el carácter de Dios, en su fidelidad, en que Él cumple todas las promesas. La fe como fruto del Espíritu Santo es lo opuesto a la duda. Aunque ya hablamos, y si quieres revisar el video, la duda de la fe, que tengo en algún lugar por ahí, pues también tenemos que afirmar que la duda no es la costumbre de la fe. Nosotros podemos tener dudas eventualmente, pero la fe triunfa siempre sobre la duda, porque es precisamente lo opuesto a la duda. Y dice la Escritura que el que pida a Dios debe hacerlo con fe.
no dudando nada, porque el que duda no puede esperar recibir nada de parte de Dios, dice Santiago. La fe, opuesto a la duda, va en contra del afán, de la ansiedad, del temor, todas estas cosas que experimentamos a veces en nuestros corazones como resultado de el tiempo en que vivimos y las luchas, los ataques a nuestra fe, las pruebas que tenemos. Bueno, todo eso lo vamos a experimentar como el himno que cantábamos, pero la fe debe saber esperar en el Señor y confiar y declarar la palabra de Dios por encima de la duda que estamos teniendo. Es poder descansar en el Señor en medio de la tempestad. La fe como fruto del Espíritu Santo se manifiesta en obediencia. Es la obediencia a los mandamientos del Señor. Y como resultado, Dios bendice nuestra vida y nos permite crecer en fe. La Escritura exige, ¿verdad?, que nosotros debemos creer para ver. No ver para creer, sino creer para poder ver la manifestación de la gloria de Dios. Esta fe es la condición básica para el grado, si podemos hablar de algún grado de respuesta a nuestras oraciones, pues la fe es la que hace la diferencia. Hay muchos pasajes en donde vemos esto reflejado y el Señor le dice: conforme a tu fe te sea hecho. Y el Señor reclama que podamos creer en su palabra, en lo que Él ha dicho. Si crees, todo es posible. Hay muchas manifestaciones, muchas frases, muchos versículos, pero no tenemos el tiempo para analizarlos. Pero definitivamente, a mayor fe, mayor respuesta, mayor gloria de Dios en nuestra vida. Esta fe, como fruto del Espíritu Santo, vence al mundo. Y esta es una de las características también fundamentales de la fe que el Señor nos ha dado. Todo lo que este mundo ofrece, todo lo que este mundo tiene para tratar de apartarnos de la gracia de Dios, eso tenemos nosotros que enfrentarlos con fe. Por eso la Biblia habla de la batalla de la fe, porque tenemos que oponernos a todos los ofrecimientos del mundo impío, las tentaciones, todo aquello que atenta para que nosotros abandonemos la fe, para que nosotros cedamos en nuestro camino de fe y nos enredemos en los negocios de la vida. La Biblia dice que la fe que Dios nos ha dado es la fe que vence al mundo, es la fe que se sobrepone a todas estas cosas y hace a un lado todo aquello que no va en correspondencia a la voluntad de Dios. Es la fe que prioriza a Dios, la fe que prioriza las cosas espirituales. Esa es la fe que vence al mundo, porque la manera de vencer al mundo es resistiéndolo, hermanos. Es poder ser guardados de contaminarnos con el mundo. No es necesariamente la idea de una guerra como algunos están proponiendo. La Biblia habla de la lucha que nosotros tenemos que tener cuerpo a cuerpo contra este sistema que se opone a la voluntad de Dios, a lo revelado en su palabra. Y cuando resistimos, entonces vencemos. Dice la Escritura: resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero primero nos dice: sujetaos pues a Dios, porque la fe que vence se sujeta a Dios en obediencia. Y cuando nos sujetamos a Dios en obediencia, entonces tenemos la capacidad para resistir, para ser fuertes. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice el apóstol Juan: vuestra fe. La fe es lo que recibe las promesas de Dios al mantenernos con paciencia. Por eso decíamos que si hay una cualidad que distingue a la fe que salva como fruto del Espíritu Santo, es la capacidad de tener paciencia, de esperar en el Señor. Hay un montón de versículos que pudiera citarles, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Sin embargo, ratificamos que la fe que vence es la fe que recibe, que se apropia de las promesas del Señor y se mantiene firme, esperando pacientemente la obra de Dios en nuestras vidas. Pacientemente esperé a Jehová, dijo David,
y me libró de todos mis temores. Me rescató del hoyo cenagoso y puso mis pies sobre peña. Eso es lo que hace Dios con aquellos que esperan y confían en Él. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y se levantarán alas como las águilas. La fe se manifiesta, como ya dije, en obediencia. Eso es muy importante, hermanos, porque la Biblia dice que los demonios también creen. Ellos tienen fe, pero ellos no tienen la fe que salva, porque la fe que salva es fe obediente, y los demonios tiemblan. ¿Y por qué tiemblan? Bueno, porque están bajo la expectación de juicio por no obedecer a Dios. Entonces tenemos que estar muy claros qué tipo de fe tenemos, porque si nosotros decimos tener fe pero no obedecemos a Dios, la fe es de demonios, y la fe de demonios pues no salva a nadie. Tenemos que estar firmes en la decisión que hemos hecho de creerle a Dios y vivir para su gloria. Esta fe es una fe que representa una entrega total. Cuando la persona cree verdaderamente en el Señor Jesús y en su Evangelio, es una persona que se entrega, se rinde totalmente a la verdad del Señor, a la promesa. Ante cualquier declaración de la palabra de Dios, esta persona dice: así sea. Amén, Señor, estoy dispuesto a obedecer. Y por supuesto, la persona a la cual nosotros nos rendimos, nos entregamos, es a la persona de Jesucristo como el camino al Padre, y nos entregamos al discipulado. Esta fe cree de todo corazón. La persona que tiene la fe que salva es una fe que cree de todo corazón, que no pone peros al Señor, que no está poniendo obstáculos, que no está buscando razonar, está simplemente creyendo en lo que Dios dice. Recuerden el episodio de Felipe con el etíope, cuando Felipe le predicó el Evangelio. Y cuando pasaron por algún lugar donde había agua, el etíope le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea que la fe que salva es la fe que cree de todo corazón. Nosotros tenemos esa fe, la fe que nos lleva a creer de todo corazón. Se demuestra o se observa solo mediante la acción. O sea que tiene que haber acción, por lo que el etíope dijo, pues, que impide que sea bautizado, ¿verdad? Tenemos que llevar lo que creemos a la acción, porque es muy fácil decir que se tiene fe, pero a la hora de demostrar que se tiene fe es otra cosa. Y se demuestra que se tiene la fe que salva en los momentos difíciles de la vida, ante las crisis, ante las decisiones difíciles que tenemos que tomar. Esos son momentos cruciales, especiales, para demostrar a Dios y al mundo que sí creemos en Él, tenemos fe verdadera en el Señor. Y hay muchos que han perdido sus vidas incluso ante estas circunstancias donde se les ha exigido de negar la fe que tienen en el Señor Jesucristo, y han sostenido ante el peligro, ante la inminente muerte, de que sí creen en el Señor. La fe se manifiesta en esas decisiones que a veces son un poco difíciles de tomar, ya no solo aquí en el contexto del martirio, sino por ejemplo cuando a Abraham se le pide de parte de Dios: deja tu tierra y a tu parentela y salte a la tierra que yo te mostraré. Él salió sin saber a dónde iba, y eso es fe, aventurarse en el Señor, en lo que Él nos pide. Después Dios le pidió a su hijo, el hijo de la promesa, y Abraham no lo negó. O sea, con razón fue conocido como el padre de la fe, aunque también sabemos las debilidades de Abraham. Pero esos momentos cruciales en su vida, él demostró tener fe. Él creyó, dice, le creyó a Dios y le fue atribuida justicia. Otro personaje que demostró tener esta fe fue Zaqueo, que al encontrarse con el Señor, él decide que va a devolver todo lo que había defraudado, conforme a la ley, porque eso estaba en la ley, Deuteronomio, y Zaqueo lo recordó, y por eso se dispuso a entregar 4 veces y recompensar a aquellos que él había
defraudado. Con razón Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham. La fe nos lleva a la acción, hermano, definitivamente. Si decimos que tenemos fe, tenemos que tener obras de fe. La fe obra por el amor. No podemos ser ciegos y decir, no, a mí, pues lo único que me interesa es que soy salvo por la fe. Y la fe solamente es creer. No, la fe lleva a la acción. Y Santiago nos habla de que si no hay obras, la fe es muerta. La fe no es real, no es la fe bíblica, no es la fe que nos salva. Y tenemos que tener muy claro eso. Entonces la fe, resumiendo, como fruto del Espíritu Santo, se observa en cada obra que nosotros hacemos. Por lo que nos debe llevar, repito, a la acción, a poner por obra lo que estamos creyendo. Es la forma que tenemos para demostrar a Dios y a todos de que verdaderamente hemos creído y estamos creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él pone en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. Y nosotros tomamos acción por medio de la fe, porque la fe es lo que nosotros tenemos para conquistar al mundo, para conquistar las riquezas de Dios, para poder indagar, para poder investigar en la palabra de Dios aquellas cosas que forman parte de su revelación para nosotros. Ojalá que seamos hombres y mujeres de fe, de la fe que espera en el Señor y que está segura de que Él nunca nos defraudará, de que Él siempre está con nosotros para ayudarnos en todas nuestras necesidades. En esta mañana quiero que oremos, hermanos. Tenemos algunas necesidades, es probable que algunas se me vayan, pero quisiera pedirles ayuda para orar por una hermana muy querida y que conozco hace muchos años, cuando conocí al Señor en mi amada iglesia de la Liga Evangélica, nuestra hermana Grisel Cordobés. Ella es tía de un gran amigo mío y está en el Jackson Memorial Hospital allá en Miami. Está grave, aunque ayer hubo una mejoría en su respiración, estaba respirando un 25% más, pero no he tenido, bueno, todo aparentemente sigue igual según mi amigo, y quisiera pedirles que se acuerden de Grisel Cordobés, que Dios ponga su mano en su misericordia eterna sobre su vida. También nuestra hermana Gladys Pedraza, que estuvimos orando ayer, pues está un poquito mejor, pero hoy iba para el médico otra vez. No está de todo bien, todavía está con muchos dolores. Oremos por nuestra hermana Gladys Pedraza, por nuestra hermana María Antonia Díaz, que es hermana de Gladys, que también padece de esos dolores tremendos, hermanos, y son hermanitas ya que estas son ancianas. Oremos por Norma Escobedo, por Carlos Menchaca. Estamos orando para que Dios se glorifique en la vida de estas personas también y les sane de toda la enfermedad. Oremos por una petición especial que tiene nuestra hermana Mari Padilla. El Señor conoce su petición. Apoyemos a nuestra hermana en oración para que el Señor le dé luz. También, hermanos, aunque todavía pienso que no se ha reanudado, oremos por la célula de las damas, que estas reuniones que están teniendo con nuestra hermana María Escobedo, pues se puedan reanudar en la voluntad de Dios y sigan siendo edificadas. También hay un proyecto para los jovencitos. Quisiéramos que nos ayuden a orar por los jóvenes de nuestra iglesia, los adolescentes que necesitan del liderazgo, necesitan ser ministrados, y por la escuela dominical. La escuela dominical no se ha podido reanudar, pues no tenemos los elementos que necesitamos, pero lo vamos a hacer de cualquier manera, y ya pues habrán nuevas personas que se dispongan a asumir esta responsabilidad, pero ya nuestros jovencitos están asistiendo a la iglesia y necesitan de esas clases. Así que bueno, oremos los unos por los otros, hagámoslo con fe, como hemos enseñado en esta mañana, y tengamos confianza en que el Señor
escucha nuestras oraciones. Vamos a orar. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por la fe que una vez fue dada a los santos, por todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y que en Jesucristo tú nos has hecho partícipes. Ayúdanos a permanecer en la fe, caminando y avanzando por medio de ella, enfrentando al mundo y a todo aquello que se opone a ti. Ayúdanos, Padre. En esta mañana quiero interceder por mi hermana Grisel Cordobés. Tú sabes, Padre, que su vida peligra, está grave allá en el Jackson Memory, víctima de este COVID, pero para ti nada es imposible. Gracias por la mejoría que ha tenido y estamos esperando, Señor, en que tú, en tu gracia y en tu bondad, extiendas tu mano y le des a nuestra hermana Grisel victoria sobre esta enfermedad, sobre este virus. Permite, Señor, que ella se recupere. Esa es nuestra humana petición, Padre, y queremos suplicarte que tú le extiendas la vida a nuestra hermana Grisel. Lo ponemos en tus manos, Señor, y nos sujetamos a tu plan perfecto y a tu voluntad para la vida de ella. Rogamos, Señor, que cualquiera sea tu decisión, tú seas glorificado. Da fortaleza y consuelo a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos. Señor, que todos puedan ser fortalecidos por ti. Te pedimos, Padre, por nuestra hermana Gladys Pedraza, que en esta mañana fue a una cita médica y que no ha estado bien, Señor. Gracias por la mejoría que ella ha dicho que ha tenido y te pedimos que perfecciones tu obra en ella y le des, Señor, un alivio a estos dolores tan terribles que ella tiene en sus piernas. Ten misericordia de esta anciana que te ama y te sirve, Señor. Bendícela con un toque especial de salud en su vida. Lo mismo pedimos por María Antonia Díaz. Padre Santo, tú sabes las dificultades que ella ha tenido. Padre, cómo ha salido victoriosa de esa enfermedad tan terrible. Y hasta aquí hoy tú le has ayudado, Señor. Pedimos, Padre, un toque poderoso tuyo sobre sus piernas, sobre su cuerpo, y le des también alivio. Te rogamos, Padre Santo, que termines la obra que has comenzado en Norma Escobedo y en Carlos Menchaca. Gracias porque escuchamos ayer testimonios de que han avanzado y estamos creyendo en ti, Señor, en que en tu bondad estás escuchando nuestras oraciones y estás haciendo efectivo el tratamiento en sus vidas. Te pedimos, Padre Santo, por cualquier otro enfermo que tengamos noticia o no tengamos noticia de ellos, extiende tu mano de misericordia. Oramos por la intervención que va a tener nuestra hermana Esmeralda el viernes. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú le asistas y que tú permitas que pueda salir avante de esta situación, Señor, que no haya ninguna complicación con esta operación. Pedimos, Padre, por la petición de nuestra hermana Mari Padilla. Te pido, Señor, que tú traigas con paz a su corazón, consolación y sobre todo lo que acabamos de decir en esta mañana, esa fe que tiene la capacidad de esperar y confiar en ti. Ayuda a mi hermana Mari para que ella pueda ver cumplida, Señor, tu voluntad en esa petición que ella está poniendo delante de ti. Te pido en el nombre de Jesús también, Padre, que tú seas con el ministerio de las damas, que tú ayudes a nuestra hermana María Escobedo, Señor, y a estas mujeres valientes para que sigan siendo edificadas en la fe. Te rogamos por el ministerio con los jóvenes. Padre, tú sabes cuán necesitados estamos de esto y te ruego que tú nos des dirección para saber cómo poder organizar algo que sea de provecho y de edificación para ellos. Lo mismo, Señor, pedimos por el ministerio de la escuela dominical, que tú nos ayudes para tomar decisiones. Padre Santo, que este domingo, si nos das la oportunidad de reunirnos, tengamos soluciones o propuestas para este asunto. Padre, tú sabes que necesitamos estudiar tu palabra y este ministerio necesita ir adelante. Guárdanos a todos muy cerca de ti, síguenos bendiciendo y síguenos guardando en la fe que vence al mundo. Gracias te damos, te alabamos, te bendecimos y te pedimos que todo se haga conforme a tu voluntad, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, tengo
un anuncio que hacer en relación a los devocionales. Yo sé que son de bendición. Hay muchos hermanos que por la gracia de Dios lo esperan y están siendo fieles. Pero voy a hacer un pequeño cambio en esto por diferentes razones, ¿verdad? Pues a veces no tengo el tiempo suficiente para hacerlo de la mejor manera y quiero hacerlo como lo más que pueda, como dice nuestro hermano Emanuel, breve, conciso y preciso. Y a veces se me hace un poco difícil precisamente por el tiempo. Pero bueno, en este caso yo lo único que voy a hacer, con la venia de ustedes, es que el lunes, que es el día que yo tomo para limpiar la casa y lavar y todo eso, que dicen que es descanso, pero no es descanso. El lunes no lo voy a tener, ni el miércoles, que es el día que tengo el estudio bíblico. Entonces, pues en la preparación del estudio bíblico a veces me toma un poco de tiempo, porque hay pasajes que no son tan complicados, pero hay otros que sí. Entonces quiero darle el mejor tratamiento posible, porque hay asuntos que necesito filtrarlo bien para que sea de edificación, ¿no? Y no de confusión. Entonces, bueno, se están acercando capítulos en el Evangelio de Mateo que son bien complicados, de mucha controversia, y entonces pues quiero hacerlo sencillo, breve, pero que pudiera ayudar a satisfacer algunas dudas con relación a estos puntos que son pues por sí mismos muy controversiales, asuntos de escatología y todo eso, ¿no? Y como es un estudio bíblico, pues me requiere más. Entonces quisiera que me comprendieran en este caso. Los devocionales estarían entonces martes, jueves, viernes y sábado, con la excepción del lunes y el miércoles. Espero que lo comprendan y bueno, pues me ayuden a orar para que en todo caso pues, pudiera hacer otros cambios. Pero por lo pronto, martes, jueves, viernes y sábado voy a tener los devocionales. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por escuchar. Y acuérdense, hermanos, yo sé que todo el mundo lo dice, yo no lo digo porque en realidad se puede prestar para otras interpretaciones, pero siendo que es la palabra del Señor, pues compartámosla, ¿verdad? Compartámosla. Si alguno no se ha suscrito al canal de la iglesia, lo puede hacer porque eso puede ayudar a que la palabra de Dios corra. O sea, yo no tengo ningún interés en ser escuchado y alabado y reconocido por nadie. Eso no me interesa. Lo único que yo quiero es que la palabra de Dios alcance a mayor número de personas. Si así no fuera, no lo quiere hacer, no hay problema. Yo estoy contento con los que están escuchando y sobre todo por mis queridísimas ancianitas de la iglesia que todos los días lo escuchan y se acuestan escuchando el devocional, y eso me satisface mucho. Así que bueno, un saludo para todas esas hermanas preciosas que escuchan el devocional y se acuestan escuchándolo. Y gracias por los que son fieles todos los días aquí, como nuestra hermana Linda Álvarez, nuestra hermana Sarén Rizos. Y bueno, he estado extrañando en estos días a Sabas Padilla y algunos otros que sí han estado conectándose, pero parece que esta semana de receso que tuve no fue buena, porque algunos como que ya dejaron de escuchar. Pero bueno, sé que después lo escuchan. Gracias por escuchar y que sea el nombre de Dios glorificado. Es lo único que queremos. Que tengan un excelente día y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.